Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera de este lunes 6 de octubre. Junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, les damos la bienvenida a esta nueva semana en la que vamos a estar analizando, por supuesto, lo que fue esta cifra de IMASEC. Decepcionante, absolutamente. Y por supuesto de ahí vienen otros análisis. Pues Javier, ¿cómo estás tú? Hola, Paulina. Andrea, perdón. No, Paulina ya está pronto a llegar. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, efectivamente, no sé si decepcionante o no esperado, o por lo menos, al menos por mí, relativamente esperado este 0,3% de IMASEC, que fue la cifra que se dio a conocer esta mañana temprano, a primera hora. Sí, vamos a estar conversando de eso y por supuesto también lo que pasa a nivel internacional con este resultado sorpresivo de las elecciones de Brasil. Si bien es cierto, todo el mundo esperaba esta segunda vuelta con una Dilma Rousseff, pero el contendiente era distinto. La cambiaron. Todos esperaban que iba a ser Marina Silva, sin embargo, Aécio Neves se alzó con este segundo lugar y será finalmente quien va a enfrentar en los comicios del próximo 26 de octubre en esta segunda vuelta en Brasil. Vamos a revisar los indicadores a nivel internacional. Partimos por Asia, que esta mañana tuvo un desempeño positivo, cerró con un 1,16% al alza. El Hansen avanzó un 1,09% y el Shanghái también tuvo un avance de un 0,26%. En Europa también un desempeño positivo durante esta jornada. El FTSE 100 avanzó un 0,55%, el CAC 40 en París avanzó un 0,11%, el DAX en Alemania un 0,15% y el IBEX 35 un 0,74%. En Estados Unidos hay a esta hora un desempeño negativo, baja el Dow Jones un 0,42%, el Standard & Poor's retrocede un 0,28% y el Nasdaq también desciende un 0,45%. Santiago, la verdad es que se acopla al buen desempeño que tuvieron las bolsas europeas y el IPSA avanza hasta ahora un 0,61% y el ICPA también en la senda positiva sube un 0,56%. ¿Qué es lo que pasó con el cobre? Partió esta semana con el pie derecho, lo hizo con un repunte de un 0,71% y se cotizó en los $3.04 la libra. El dólar cerró estable pese a este débil dato de IMASEC, cerró en puntas de 598 pesos con 10 centavos comprador y 598 pesos con 40 centavos vendedor, lo que implica un avance de tan solo 50 centavos durante la mañana. A primera hora llegó a 595. Abrió con una faja más o menos importante y después recuperó terreno, sí. Sí, ¿te parece entonces si comenzamos por el ámbito local, Javier? Tú ya lo habías anunciado al comienzo, este IMASEC, ¿no es cierto?, de un 0,3% en agosto, una cifra muy por debajo de las proyecciones de los expertos que esperaban ahí en un rango entre un 0,8 y un 1,5%. Este es el desempeño más débil desde marzo del año 2010, cuando marcó un 0,2% y cuando la economía empezaba a sentir también los efectos del terremoto y tsunami. El Banco Central dijo, entre otras cosas, que el mes de agosto tuvo un día hábil menos respecto a igual mes del año 2013, que afectó la caída de la industria manufacturera. Recordemos que la semana pasada habíamos conocido ya los sectores económicos que son un adelanto del IMASEC y precisamente la producción manufacturera había tenido una contracción de un 4,9%. Y la producción minera, que venía siendo también uno de los que puntales, explicaba parte del soporte que podía tener el sector, decreció un 0,2% también en ese mismo mes. Y la producción industrial un 1,8% también. Entonces, ¿sabes qué? La verdad que yo te decía, a mí no me sorprende. Yo estaba esperando números más malos para el IMASEC del mes de julio. Sin embargo, a pesar de tener un día hábil menos, que yo lo he comentado muchas veces acá, cuál es el efecto calendario que el mismo Banco Central estudió y lo tiene sumamente analizado, no es más de un 0,1-0,2% respecto al crecimiento. Por lo tanto,
efectos de haber tenido un día hábil más. De esto dice 0,3, pero la verdad que es un 0,2545. Entonces esto es como cuando, no sé si te pasó en el colegio, te sacabas un 3,95 y te colocaron un 4, la décima. pero la verdad que está aproximado arriba, o sea, ni siquiera un 0,3, un 0,2545. La serie desestacionalizada, que lo que hace es que limpia por aquellos movimientos mayores, es apenas de un 0,7, inferior al 0,9 de la serie desestacionalizada del mes anterior, con lo cual esto da cuenta que efectivamente el ritmo de la actividad en la economía chilena sigue cayendo. La demanda interna sigue complicada en materia del punto de vista de inversión, y la recuperación que por ahí podamos ver, la verdad que esto que se ha hablado de que el último trimestre, mira, yo soy un poquito escéptico de esas frases tan elocuentes, por algo que lo he señalado muchas veces acá. Nadie, en la práctica, nadie sabe exactamente cuál es el punto en el que estamos dentro de un ciclo económico. Nadie. Claro. Nadie lo puede saber. Si es tocamos imposible. Piso o no tocamos piso. Es imposible, nadie lo sabe. Uno puede tener ciertos datos que marcan tendencia y hacer algunas afirmaciones, pero después puede incluso tener un cambio de tendencia y volver a la baja. Yo creo que estamos en un momento, yo diría casi parecido al de Brasil, a propósito de las elecciones. Yo lo que espero es que eventualmente el mercado del trabajo no se deteriore mucho más de lo que mostró en el deterioro del dato de la semana pasada, que un 6,7%. Mostró un incremento importante respecto al mes anterior. O sea, yo lo que creo es que finalmente en este mes de agosto y probablemente en septiembre lo que se nos va a dar es que vamos a ver sinceramiento respecto de, o más que sinceramiento, la confirmación de este periodo de desaceleración. El 0,3 no es para nada una cifra positiva, pero es menos mala de lo que podría haber sido. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, septiembre, afortunadamente, para los que dicen que hay una mala base de comparación, efectivamente septiembre y octubre del año pasado son mala base, noviembre y diciembre no son tan mala base, por lo tanto podríamos ver eventualmente un repunte y después una nueva caída si es que no se materializan algunas inversiones privadas. Va a haber un mayor gasto público, por ahí podría eventualmente estar un poquito más defendido esos 2 meses, pero si hay una cosa que queda clarísima para cerrar la idea es que acumulado en el año tenemos un crecimiento del 2,2%. Lejos del rango, o no tan lejos, pero del rango que dio el Banco Central. Que alejado de lo que había sido un comienzo, ¿no es cierto? Que se hablaba de de niveles de 4%, luego fueron bajando de entre un 3 hasta un 3,5, ¿no? Menos. Claro. 2,5. Entonces, mira, en la práctica, ya con 8 meses corridos, con un acumulado de 2,2%, la verdad que la probabilidad de crecer por sobre el 2,5 se aleja, pero considerablemente. Ni hablar del 3. Con lo cual, esto va a tener un efecto desde el punto de vista de la recaudación tributaria para el gobierno. Por lo tanto, el déficit probablemente va a ser mayor que el proyectado originalmente. Esto es un dato que de alguna manera se va a ir despejando. Y ahí vamos a ver también cómo va este tema de ejecución presupuestaria. Esa es una arista. Yo creo que si es que los próximos meses los crecimientos de IMASEC están en torno al 1,5 en el mejor de los escenarios y en torno a 1 en los peores meses, vamos a concretar un crecimiento entre 1,7 y 2. Y yo no descarto que sea actualmente un poquito más bajo que eso. Por lo tanto, esas son parte de las cosas que se te empiezan a despejar ya con 8 meses corridos, y estos datos es como en el tenis, es cuando ya entras al cuarto set. O sea, todavía efectivamente hasta que no se juegue la última pelota no está todo listo, pero aquí ya se está marcando claramente cuál va a ser el resultado del año. Tiebreak no. El 2015. El 2015 pero el 2015 hay algunos factores bien complejos, que lo podemos tocar en otro momento, que tiene que ver con el posible aumento de tasa de interés. Este miércoles tenemos los datos de la FED, la minuta. Y cómo este incremento de tasa finalmente afecta también a las monedas, que ya las está afectando fuertemente con un dólar que ya ha superado la barrera de los 600 pesos. Javier, esta semana vamos a obtener datos que también son bastante interesantes de analizar, que va a ser el día de mañana
el índice de remuneraciones e índice de costo de mano de obra, que ahí también es un tema bastante importante y que tiene que ver, ¿no es cierto?, que va de la mano con el tema del desempleo, que ya lo conocimos la semana pasada con un 6,7%. Hoy vienen análisis con respecto a los sectores que han hecho también sus proyecciones con respecto a qué es lo que va a pasar con el mercado laboral durante los próximos meses, y se habla de un rango de entre un 7 y un 8% de desempleo, un tema que no es menor. Y lo otro es que vamos a conocer también esta semana el tema de precios, del índice de precio del consumidor, que lo vamos a conocer el próximo miércoles y que se está proyectando. Ahí se hizo una encuesta, ¿no es cierto?, por Reuters, y que habla de un 0,7% para el mes de septiembre. Sí. También un ingrediente que nos pone, ¿no es cierto?, con respecto a qué decisión podría tomar de aquí a futuro, ¿no es cierto?, el Banco Central, que ya ha recortado la tasa de interés en 175 puntos base y, ¿no es cierto?, que podría quizás ya poner atención de decir, bueno, ok, hasta aquí nomás llegó con los recortes de tasa. Bueno, eso es lo que sugirió el Banco Central lo sugirió Rodrigo Vergara en una de sus últimas intervenciones la semana pasada, que el Banco Central ya estaba llegando al final. La verdad que con estas cifras de IMASEC yo no sé si está llegando realmente al final. Por lo menos este año es muy probable que llegue al final, porque ya ha hecho una baja importante. Yo creo que el mercado da por descontado una baja adicional de 25 puntos base en su reunión de ahora de octubre, y yo también creo que la va a bajar 25 puntos. Porque esta cifra de alguna manera confirma que hay que seguir por esa vía. Lo que no está claro es que a partir de un aumento o un incremento de gasto, que también lo comentamos la semana pasada, del gobierno, que finalmente se sinceró y sería en torno a un aumento del 9,5% desde el punto de vista del presupuesto público. Ese incremento, más que un presupuesto contracíclico, yo te diría que es un presupuesto expansivo que tiene asociado una serie de otros fenómenos que el Banco Central sin duda quiere atacar, y probablemente ahí lo que hace es lo que te comentábamos, ese trade-off entre gasto público y gasto privado. Por lo tanto, en la medida que el gasto público crece de la manera que se está proyectando, necesariamente van desmedro del gasto privado, vale decir inversión privada, etcétera. Y más allá de eso, Javier, también agregar que, claro, el gobierno está apostando sus fichas por un mayor gasto fiscal para incentivar una fuerte, ¿no es cierto?, alza en el tema de infraestructura. Por ahí la Cámara Chilena de la Construcción, ellos hacían una buena evaluación con respecto de cómo venía este presupuesto en esa área, porque iban a incentivar mucho mayor gasto en esa área, pero eso también va de la mano de cuánto se invierta en el sector por parte de los privados. Y cuando hay todavía incertidumbres con respecto a lo que va a pasar, por ejemplo, con la reforma laboral, el tema de una reforma constitucional, etcétera, 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 eso también va a ver mermando las capacidades del sector privado en términos de inversión. A eso también le sumamos la falta de confianza por parte de los consumidores, que también han dejado de consumir como lo estaban haciendo en años anteriores, y se configura todo un escenario de incertidumbres con respecto a cuánto podría repuntar o no la economía, más allá de lo que puede hacer el Banco Central con una tasa de interés baja. Si no hay capacidad de inversión, la verdad es que en poco se avanza. Claro, y eso es lo que a mí me complica cuando tenemos un sector público que de alguna manera cifra casi todas sus esperanzas de crecimiento en torno a lo que ellos puedan hacer. El mundo cambió, el mundo no es el de hace 40 o 50 años atrás, donde efectivamente el sector público explicaba una porción mucho mayor. A propósito del gasto en infraestructura y los permisos de edificación, tú que señalabas esto de los sectores económicos, dos datos ahí. El primero es que, o dos cosas. El primero es que obras de infraestructura de pública, la verdad que tú lo puedes presupuestar, pero la verdad que es lento. Es sumamente lento el efecto, no va a tener que un tiene efecto inmediato. ¿Por qué? Porque resulta que si estamos hablando de construir una nueva carretera, tienes que diseñar, después de diseñar, licitar, después de licitar, expropiar, y después de expropiar, iniciar la construcción. Entonces, ese proceso, estamos hablando de proyectos que duran 4, 5, 6 y 8 años también. Desde la etapa que te digo, yo desconozco exactamente la cartera de proyectos diseñados que están listos como a empezar a ejecutarse, pero la verdad que todo lo que sea planes de infraestructura tienden a ser bastante lentos en sus efectos. Y muy importante ahí es cómo se mueve el sector privado. Y fíjate que
Ahí está el segundo punto. Los datos que dio a conocer el INE la semana pasada de los sectores productivos, fíjate que los índices de producción de cemento, hormigón, barras, rejas y rejillas y las superficies autorizadas, todas caen a los niveles que teníamos el 2011. Sí. Desde mediados y fines del año pasado, todas muestran una tendencia a la baja, pero consistente. Y por ejemplo, en el caso del cemento estamos en los mismos niveles del año 2010. Entonces, por lo tanto, cuando esto se muestra, existe una historia muy antigua que dice que el presidente Alessandri llamaba a la compañía de cemento para saber un poco cómo se venía la mano y les preguntaba a ellos cómo iban las órdenes de despacho y de producción de cemento. Entonces, en función de la respuesta que le dieran, si es que él preveía que la economía iba bien o iba mal, antes de incluso tener todos estos datos. Bueno, sí, eso en la práctica no es tan así. Pero si uno se guiara por ese pseudo olfato que tenía el expresidente Alessandri, la verdad es que hoy día estaríamos en las mismas condiciones que estábamos en julio, agosto y septiembre del 2010. Sí, y eso demuestra que estamos en un momento donde efectivamente vamos con una tendencia más bien de caída en casi todos los sectores donde uno puede mirar. Responde a factores internos y a factores externos que lo hemos comentado muchas veces. En general a los países emergentes nos está pegando, y hoy día tenemos una buena noticia del precio del cobre, pero está más bien cercano a los $3 en estas últimas caídas y ajustes que hemos vivido hace 2 o 3 semanas atrás. Exacto. Vamos a hacer una pausa, Javier, aquí en Mirada Financiera, pero antes también le vamos a dar la bienvenida a Metrogas, nuevo auspiciador de nuestro programa. Fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. Y BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 14:19. Ya estamos de regreso de Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Estuvimos analizando esta cifra de IMASEC, pero también queremos saber qué es lo que pasa con el tipo de cambio, con un dólar bastante fortalecido que sobrepasó, ¿no es cierto?, la barrera de los 600 pesos y se ha mantenido en un nivel de 595, 598 pesos, ha ido variando, pero es importante saber cuál es la evolución y también el impacto que ha tenido este tipo de cambio con una moneda nacional mucho más depreciada. Yo no sé, Javier, también con respecto a este presupuesto 2015 también, ¿qué impacto podría tener también en el tipo de cambio? Esa es una tremenda y muy buena pregunta, fíjate, porque pasan dos cosas ahí. La primera es que yo te decía antes que el presupuesto fiscal viene bastante expansivo en un contexto de economía contractiva, y como consecuencia de eso lo que probablemente va a ocurrir es que el déficit proyectado va a superar el 1% del producto, y eso va a obligar muy probablemente al Estado a emitir deuda. Y esa deuda se puede emitir en pesos
y ser comprada acá en Chile, o bien sí, ser... son 8.000 millones de dólares que anunció el gobierno como este rango de que podrían endeudarse. Lo interesante también es saber dónde va a emitir esa deuda. Exactamente, porque si la emiten dólares, al traerse esos dólares podría ahí compensar en parte un fenómeno de algo que va a ocurrir el próximo año sí o sí, y que este miércoles la Reserva Federal nos va a dar a conocer a través de su minuta, más que dar a conocer, nos va a sugerir ciertas señales respecto de cómo se viene la mano, porque el retiro de estímulos ya se terminó, respecto al alza de las tasas de interés. Entonces, si el presupuesto fiscal, o más que el presupuesto fiscal, si es que el Estado chileno coloca deuda en el extranjero y se trae esos millones, eso va a tener un efecto de generar una presión algo a la baja en el tipo de cambio. Pero sin embargo, a mediano plazo las fuerzas son al alza, ¿ya? O sea, el dato importante acá tiene que ver con cómo ande la economía chilena desde el punto de vista de crecimiento. O sea, si retoma una senda, empieza a apurar el tranco, no sé si en los niveles que estábamos hace un año y medio atrás, pero al menos tampoco lo que estamos hoy día, y se consolida, es como dices tú, por sobre el 2, y nos acercamos a esa cifra mágica que todos hemos querido creer que el próximo año vamos a crecer, que estaría en torno al 3. Efectivamente ahí el dólar perdería cierto nivel de presión, ¿ya? Ahora, si el crecimiento se mantiene relativamente bajo y las tasas de interés fuera comienzan a subir incluso de forma anticipada, lo que es más o menos el consenso de mercado, que es mitad de año, junio, julio, la verdad que el dólar va a tener una presión y probablemente se va a ubicar en rangos superiores a los 600 pesos. De todo, te digo probablemente, pero va a tener presiones que lo van a llevar hacia allá. Si el comportamiento es a la inversa, se demora mucho más en subir la tasa de interés y la economía chilena recupera un paso más acelerado, bueno, podríamos ver eventualmente alguna caída en el precio, en el nominal de la moneda estadounidense en Chile, sin problema. Es difícil de predecir exactamente cuál va a ser el movimiento del dólar, pero las presiones hoy día, todo indica de que van hacia allá. Y cuando las tasas de interés comiencen a subir, el efecto, por más que me digan, porque hay algunos que sugieren, no, si ya está internalizado, no, cuando las cosas ocurren, en ese minuto también se manifiestan los fenómenos. Y uno de los fenómenos que se va a manifestar cuando las tasas de interés en Estados Unidos comiencen a subir es la presión al alza en el tipo de cambio. Eso te lo doy por descontado. Exacto. Si es que empieza a subir desde los 580 o desde los 600, no lo sé, porque no sé exactamente en qué precio va a estar el dólar el día que eso ocurra. Pero el día que eso pase, vamos a tener una presión al alza del tipo de cambio, sí o sí. Claro, ese es el día D que esperamos todos con respecto a cuándo, ¿no es cierto?, la Reserva Federal de Estados Unidos comience ya definitivamente a subir las tasas de interés y en qué rango también lo va a hacer. Es allí donde el mercado y los mercados internacionales han estado muy expectantes con una economía estadounidense que tenía un repunte notable. El viernes, de hecho, ¿no es cierto?, conocíamos tasa de desempleo que llegó a situarse en un 5,9%, un antecedente que antes, cuando estaba Ben Bernanke, era uno de los puntos, ¿no es cierto?, claves con respecto a las palabras, a los discursos, a las señales que podía enviar al mercado. Hace un poco más de un año atrás se cifraba en 7% la meta, después fue en 6,5% y ya vamos en 5,9%. Esta semana tenemos también, como te decía, las minutas de la reunión de la semana pasada de la Reserva Federal, y comienza la temporada de resultados del Standard & Poor's 500 con los resultados de Alcoa para este miércoles, que se espera, y esto es aquí uno buscando y rebuscando, tú te encuentras con distintos analistas del mercado norteamericano que creen que Alcoa va a reportar muy bien. Se espera un incremento en torno al 9-10% de un incremento en sus utilidades, y por lo tanto, si es que se da una temporada de resultados positiva, mejor que lo esperado, que lo que se está esperando es un incremento en todo el mercado en general, en la Standard & Poor's 500, de 1,5% arriba de utilidades y casi un 2% de incremento en las ventas, en el revenue. Lo que deberíamos ver es un mercado accionario que tienda por lo menos a seguir firme. Ha estado estos días bien complicado. La semana pasada fue bastante mala, hasta el dato de empleo que lo hizo subir el día viernes. ¿Está bajando Estados Unidos por algo en particular? No. Mira, es un ajuste. En la mañana temprano los futuros estaban, antes de la apertura, estaban positivos. Y se dieron vuelta a negativo, pero con un negativo, el Standard & Poor's está 0,30 abajo, y Bloomberg lo que consigna es que básicamente son las acciones de más baja capitalización las que estarían empujando a la baja.
Pero obviamente estamos todos a la espera de qué es lo que pasa a nivel de resultados. Octubre no es un mes, tú sabes que los americanos son muy buenos para las frases o para las estadísticas históricas, ¿eh? Y hay una frase que dice que en mayo dice sell in May and go away, o sea, vende en mayo y ándate bien lejos. Y octubre también es un mes que particularmente ha concitado varios quiebres accionarios en 2008, después del 15 de septiembre. La verdad que octubre fue un mes con un rendimiento pésimo y horroroso, para el olvido. También ocurrió en algún año en la década de los 90, en octubre. Entonces, octubre tiene cierta... Y principalmente tiene que responder a dos factores. Uno, que vienen los resultados, no hay mucho que las empresas puedan hacer para dar vuelta a los resultados finales de año. Y ese mix hace que sea un mes de definiciones de tendencia. Pero la verdad que los números en Estados Unidos hoy día están bastante sólidos. Y por lo tanto yo creo que estos resultados empresariales se debieran dar y con ello confirmar en un Standard & Poor's en torno a los 2.000 puntos. ¿no? O sea, yo creo que se va a tender a afianzar el resultado accionario, porque va a ir en línea los resultados de las empresas con la valorización de las acciones. Sí, Javier, donde los números sorprendieron, donde las expectativas sorprendieron fueron en esta primera vuelta en Brasil, este domingo, este 5 de octubre. Se esperaba, ¿no es cierto?, sí o sí, una segunda vuelta con una protagonista, con Dilma Rousseff, pero con Marina Silva, y la verdad es que los resultados fueron totalmente distintos. Más de 100 millones de brasileños votaron en estos comicios generales y finalmente Dilma Rousseff pasó segunda vuelta con el 41% de los votos. Su rival va a ser el socialdemócrata Aécio Neves, socialdemócrata, que alcanzó el 34%, y Marina Silva quedó relegada a este tercer lugar. El 26 de octubre se va a realizar la segunda vuelta presidencial, y la verdad es que aquí también nuevamente los programas, las ideas económicas son las que están marcando la diferencia entre Dilma Rousseff y Neves, ya que Rousseff promete mantener las políticas sociales impuestas durante su mandato, consolidar reformas de regalías al petróleo, impulsar una reforma a la educación que signifique mejorar sueldos y también, por supuesto, calidad de la educación, mientras que Neves, que fue ex gobernador de Minas Gerais, tiene 8 áreas de trabajo. Entre ellas, promete bajar la inflación a un 4,5% anual. Recordemos que está en torno al 6,5%. Y también promete una autonomía al Banco Central, que va ligado, ¿no es cierto?, al tema de la inflación, realizar una reforma tributaria y también en política comercial internacional cambiar algunas asociaciones con países del Mercosur, potenciar relaciones con Estados Unidos y Europa y también con la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, como países como Colombia, Perú, Chile y México. A ver. Harto dato. El mercado, sí, el mercado no quiere mucho a Dilma. La verdad que cada vez que las encuestas decían que Marina Silva estaba más cerca, el mercado reaccionaba positivamente, y el mercado en Brasil la verdad que andaba bastante bien, por lo tanto apostaban a que Rousseff no iba a tener un buen resultado. 7,5 llegó el Bovespa durante esta jornada. De incremento, sí. Imagínate. Y ahí viene la frase que te iba a decir. Los hípicos tienen una frase muy buena que dicen: a caballo pillado, caballo ganado. Por lo tanto, es muy probable, yo no lo descarto, que este señor que muchos no conocían, o sea, si tú decías Marina Silva y le preguntabas a algún conocido, te decía, sí, la señora que está compitiendo por la presidencia en Brasil. Pero este señor Aécio Neves no era conocido para nada. No. Y tiene una historia política bien interesante, aparte de ser gobernador del estado que tú decías. Es hijo de un presidente electo en Brasil que no pudo asumir porque se murió. Entonces, la verdad que es bien interesante la historia que lo rodea a él, con lo cual a mí me hace pensar que, fíjate, que yo me mostraría bastante positivo respecto a la posibilidad de que en esta segunda vuelta, que obviamente es una incertidumbre que está en el campo absoluto de la especulación política, pero si yo me dejo guiar por los amigos de la hípica, probablemente ocurra el fenómeno que los mercados están esperando, que es que gane Aécio Neves y pierda a Dilma Rousseff. En materia de empleo, efectivamente el desempleo ha subido levemente,
bien, o sea, perdón, tú decías inflación, pero en materia de empleo, fíjate que si bien ha subido, tiene tasas de desempleo a pesar de las cifras, de las malas cifras macro, el empleo se ha mantenido relativamente estable en torno al 5,5% en los últimos 2-3 años. Y esa es una de las cartas que tiene Dilma Rousseff. Sin embargo, ella impulsó un fuerte programa de infraestructura también en Brasil. Recordemos también lo que significó el Mundial de este año. Y bueno, en los últimos años Brasil, bien esto del gobierno Lula, la verdad que con Lula Brasil te diría que captó una cantidad de recursos importantísimos a nivel fiscal, se mandó una farra pero gigantesca, y hoy día hay que pagar esa farra, si las fiestas no son gratis y alguien tiene que pagarlas, y le tocó pagarla a Dilma Rousseff, y la verdad que el manejo macro no ha sido malo, pero con los economics que tenía, la verdad que es difícil de sostener. Yo creo que el gran mérito es que el desempleo no se haya ido, no haya subido por sobre el 6%. Así es que mala las cifras de Brasil. Brasil invierte muy poco, tiene un déficit fiscal importantísimo, y el Estado representa un porcentaje muy muy grande del producto, casi el doble de lo que es en el caso de Chile. Así es que la verdad que yo vería con bastante buenos ojos que Dilma Rousseff perdiera desde la perspectiva del rendimiento del mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque hoy también se conocían, ¿no es cierto?, cifras de proyecciones económicas para Brasil. Se recortaba a 0,24% la previsión de crecimiento para Brasil. Ya lo había hecho el Banco Central brasileño, que redujo su previsión de crecimiento a un 0,7% para este 2014, con una tasa de política monetaria en torno al 11% por parte del Banco Central. Y hay que ver también cuál es la postura que va a tener en esta segunda vuelta Marina Silva, cuántos de esos votos van a ir a Aécio Neves y cuántos van a quedar, ¿no es cierto?, ahí en la incertidumbre para que aportan o no aportan a la candidatura de Dilma Rousseff. Pero si pierde, los mercados van a ir al alza, y es un poco lo que hoy día incluso los mercados están prediciendo. Están diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí la probabilidad mayor es que pierda a que gane. Exacto. Vamos a ver qué es lo que pasa a la segunda vuelta el 26 de octubre y por supuesto vamos a estar comentando la antesala y por supuesto después ya su resultado definitivo aquí en Mirada Financiera. Javier, quiero agradecerte mucho que me hayas acompañado durante estos días de ausencia de Paulina, y a la próxima semana va a estar Paulina nuevamente aquí a cargo del buque. Ya, Andrea, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Que esté muy bien. Ustedes, por supuesto, continúen en la sintonía de Radio Infinita, de la buena música y, por supuesto, también de información. La invitación es que nos volvamos a encontrar mañana a partir de las 14 horas en una nueva Mirada Financiera. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.